Saludos. En el siguiente video tutorial se mostrará cómo emplear el programa de reembolso. Este generalmente se utiliza, por ejemplo, cuando hay suplidores que prestan, por ejemplo, dinero a la compañía para comprar ya sea otro servicio o compras a una empresa que tiene un RNC. Entonces, para poder hacer el registro de esa información y que pueda pasar, por ejemplo, el reporte del 606, se hace mediante los reembolsos. Esto es de la siguiente manera. Aquí en menú, primero tiene que estar creado el suplidor. Aquí, como suplidor, por ejemplo, vamos a crear uno nuevo aquí. Generalmente esto lo podemos tener creado. En este caso vamos a crearlo como, por ejemplo, otros, porque va a ser un empleado que va a estar creado como suplidor. Aquí se selecciona, por ejemplo, el país, que es un campo obligatorio. El tipo de suplidor, el tipo de ITEVI si maneja, el cálculo de ITEVI si va a ser digitado o calculado, la condición de crédito y si va a ser pago por transferencia. En otro video se explica cómo crear los suplidores. Aquí, por ejemplo, ya el suplidor está creado, que es este. Entonces, aquí dentro del módulo de cuentas por pagar también tenemos este programa que es reembolso, donde nos permite entonces registrar esas facturas. Para ello damos clic a nuevo y aquí buscamos a ese suplidor que ya se encuentra creado. Mira aquí donde sale el nombre y el empleado que está haciendo el registro. Esa información, número de documento, número de reembolso, número de voucher, lo trae el sistema automático. Se coloca aquí la fecha del reembolso, se selecciona o se digita y también la fecha en la que va a pasar a contabilidad del registro. Se selecciona el tipo de factura, si va a ser en consecuencia o si se encuentra en pesos, cambiando la moneda, por ejemplo, aquí cambia el tipo. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en pesos. Aquí se coloca el concepto. Si se coloca en otra moneda, aquí el sistema trae la tasa, pero se podría editar. Aquí se presenta en esta parte el resumen de lo que ha sido registrando, porque se pueden registrar varias facturas a ese suplidor mediante este reembolso. Y aquí aparece el resumen. Entonces, en esta pestaña de registro de facturas, vamos a registrar las facturas adeudadas. Por ejemplo, aquí se puede seleccionar el tipo, si va a ser formal para registrar a una empresa o persona física que tiene un RNC o cédula registrada la deja ahí y emitió un comprobante fiscal. Si es informal, para generar un B11, gasto menor B13, o si va a llevarse al costo sin generar un comprobante. Por ejemplo, formal, aquí buscamos el RNC o la cédula. Aquí mire cómo el sistema me trae automáticamente la razón social asociada a ese RNC o cédula. Se coloca el número de factura, la fecha, el número de comprobante fiscal, la actividad si se desea, el tipo de retención de impuesto sobre la renta si va a tener, y esta parte de clasificación del gasto es opcional seleccionarlo. Esto aplica por lo siguiente, por ejemplo, puede que hayan diferentes facturas que correspondan a diferente tipo de gasto. Entonces, aquí seleccionando la clasificación por factura se puede ir asignando la clasificación de tipo de gasto que va a tener. O de lo contrario, si no se selecciona aquí en esta vía, el sistema aquí en la codificación contable que se hará, él va a tomar el sistema la cuenta que tenga un mayor balance para entonces tomar la clasificación de gasto de la DGI que tenga asignada esa cuenta para asignárselo a todas las facturas. Por ejemplo, aquí vamos a dejarlo para el final. Se coloca aquí, por ejemplo, el monto facturado, el ITEVIS se aplica. Aquí, por ejemplo, se lleva a adelantar, pero se puede llevar al costo. Si lleva retención, se coloca aquí la información. Simplemente le damos a insertar y aquí en la pestaña de codificación, esas cuentas me las trae automática el sistema, que es la de ITEVIS y la de suplidores. Y se busca entonces la otra cuenta, por ejemplo, honorario profesional y se coloca el valor. Aquí, por ejemplo, el sistema va a tomar el tipo de gasto que tenga asignada esa cuenta. Pero si se quiere colocar, por ejemplo, si son diferentes facturas que se vayan a registrar, la clasificación de gasto de cada una, simplemente se tiene que seleccionar aquí para que el sistema en el reporte del 606 le pase esa información. Se salva, por ejemplo, y ya se encuentra registrado el reembolso.
ese reembolso pasa aquí automáticamente a factura de cuenta por pagar aquí, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a buscar esa cuenta contable y verificar, asignarle un tipo de clasificación de la DGI para que puedan ver. Vamos a ponerlo, por ejemplo, esa clasificación de caso de trabajo, suministros y servicios. Vamos a registrar, por ejemplo, otra factura aquí en reembolso similar, pero seleccionando el tipo de clasificación, que va a ser distinto a la cuenta que tenga aquí en registro de factura, ¿verdad? Vamos a buscar el RNC otra vez. Aquí, por ejemplo, la clasificación, vamos a ponerlo, por ejemplo, gastos de representación. Lo insertamos. También, por ejemplo, si se selecciona, se puede modificar el registro aquí y actualizar o borrar con este botón rojo. Entonces aquí en codificación vamos a buscar la cuenta, por ejemplo, la misma de honorarios profesionales puede ser, para que ustedes vean cómo el sistema, por ejemplo, en el reporte aquí de 606 le asigna otro tipo de clasificación. Por ejemplo, aquí esta que fue la última que registramos tiene un 05 y es un 02. Entonces, dependiendo de si se selecciona o no, el sistema va a tomar la clasificación de la DGI que tenga asignada la cuenta contable o la que se seleccione en el registro de la factura. Y listo.